Hola, buenas. Al inicio, la verdad es que yo sí la empecé a sufrir muchísimo. Él empezó a sufrir y cuando me di cuenta de cómo le estábamos padeciendo, porque yo pasé de ser mamá trabajadora a tener que trabajar en mi casa, limpiar la casa, atender a los niños, cuidarlos, intentar hacer las terapias con Emilio, porque pues evidentemente no había nada, ¿no? Nada, Ujú. pero cero. Entonces, era una locura, era una cosa que yo decía, me voy a volver loca. Entonces, poco a poco fui pensando en qué realmente era lo necesario en ese momento, qué realmente es lo que mis hijos necesitan en este momento. Bueno, necesitan comer bien, necesitan jugar un poco, necesitan un poco de tele, necesita Emilio tener espacios en su habitación con sus temas que le gustan mucho las texturas y cosas así para relajarse. Y entonces empecé a buscar la manera de hacer esto menos difícil, menos sufrido, ¿no? Ujú. Porque, Cintia, yo te juro que había días que yo decía, no sé por dónde empezar. Si trabajo o lavo los platos del desayuno o atiendo a Emilio o atiendo a los gemelos que también pues, tienen 4 años y son niños muy demandantes. Claro. Entonces sí fue difícil, ha sido muy, bueno, ¿qué te cuento a ti? Lo hemos sido todo, ¿no? En todos meses de encierro. Y bueno, intentar que conforme pasó el tiempo, esto se fuera volviendo menos dramático, ¿no? Mi hijo ha tenido altas y bajas, esa es la verdad. Ha habido momentos en los que él está muy agresivo, se autolesiona, me lesiona, bueno, me agrede a mí, ¿no? De alguna manera, quiere comer todo el tiempo, ¿verdad? Y momentos en los que ha bajado un poco, ¿no? Bueno, a Emilio se le junta también que estamos en la preadolescencia, ¿no? De un niño que tiene 13 años, ¿no? Y que hoy Sí. tiene otros intereses, ya no quiere ver Toy Story con sus hermanos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ha sido un reto, un gran reto, pero aquí seguimos vivitos y coleando y esperando que esto pueda pasar muy pronto. Y antes de que nos empieces a platicar un poquito cómo has logrado organizarte, sí, me gustaría saber, Delia Angélica, pues cómo te cayó a ti esto de la pandemia y lo que has tenido que cambiar y adaptar pues, para seguirle, ¿no? Para sobrevivir en esto. Pues ahora que escuchaba a Luz, yo la verdad es que he vivido la pandemia de una manera muy distinta, porque quizá mi pandemia empezó hace 7 años. Cuando nacieron mis hijos, yo me tuve digamos, todo lo que se ha vivido ahora en la pandemia, yo lo tuve que vivir hace 7 años. O sea, eran gemelos, yo no estaba preparada para atender a dos niños al mismo tiempo, no teníamos seguridad social, entonces decidimos que yo iba a hacer home office Ujú. para poder estar con los hijos, ¿no? Entonces viví en ese momento todo este tema de la casa, todo eso me cayó hace 7 años. Y bueno, no quiero como abundar en el tema de lo que es para las mamás abrirnos puertas laborales, porque como que siempre que llegas y pides trabajo, y lo primero que yo decía era, te preguntan, ¿no? Sutilmente, si eres mamá, yo decía, tengo unos gemelitos y me encantan las respuestas de recursos humanos. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Luego te llamamos. Ya ni siquiera tenía yo tiempo de decirles que tenía uno con síndrome de Down. Entonces, digamos que esos 7 años para mí fueron muy formativos, de muchísimo aprendizaje. Aprendí a organizarme en mi casa y a trabajar en mi casa, a tener a los niños en la casa. Después empecé a involucrarme mucho en estos temas de la crianza con apego, de la lactancia extendida. Entonces, también resultó que no me acomodaba en ninguna escuela, que bueno, esta charla no es para hablar del sistema educativo, pero cuando tienes un hijo con discapacidad, te das cuenta como de muchos temas que hay por ahí en las escuelas y ninguno realmente te acomoda, ¿no? Entonces, pues yo también los llevé a la escuela mucho más tarde de lo que regularmente se hubiera esperado, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, yo ya tenía como muy hecho un sistema de trabajo en casa, organización de mi casa, pues sí, homeschooling de alguna manera, aunque sí los tengo escolarizados, pero fue como mucho más suave, digámoslo, de algún modo, ¿no?
Sí, bueno, yo les comento también mi experiencia con 3 niños, o sea, mis gemelos son los grandes en este caso, o sea, que también van a cumplir 7 años y luego un chiquito de 4. Pues sí fue durísimo, porque la verdad es que yo soy de las mamás, o sea, que estuve un año, me aventé sin guardería, pero ya rogaba porque yo ya no podía, ya con los gemelos ya no sabía qué hacer, sí me urgía que entraran, ¿no? O sea, la verdad es que sí me volvía loca. Entonces, de repente, o sea, pero eso lo sufría cada periodo de vacaciones, cada puente, o sea, yo ya, o sea, me estresaba mucho porque, bueno, pues yo estoy sola, no tengo el apoyo de mi mamá o de una hermana o de las tías, o sea, entonces el tener que organizar todo esto, o sea, sí fue como un balde de agua fría, ¿no? Ahora digo, qué bueno que son 3, porque aunque están peleando todo el día, también juegan mucho Ujú. juntos, ¿no? Eh, esas son las cosas como positivas que vas viendo después. Pero al principio, pues sí, fue pesadísimo y bueno, logramos organizarnos un poquito, o sea, aunque las clases, la verdad, online han sido para ellos, fueron muy, muy pesadas. Pues no es lo mismo, ¿no? Tener clases ahí en un salón con una bola de niños, sus maestras que están capacitadas para eso y de repente, pues conéctalos y a ver qué entienden, ¿no? Entonces, supongo que para cada una de ustedes, pues fue más o menos similar, pero me gustaría saber, pues, cómo lograron organizarse, o sea, sin apoyo para, por ejemplo, Luz, para Emilio, más grande, o sea, de repente, ¿tú qué tenías que hacer? O sea, ¿cómo dividías y cómo sigues dividiendo tu día para atender a unos y a otro, ¿no? O sea, y hacer todo lo demás que tienes que hacer. Ujú. Platícanos. Pues yo me relajé. Como dije en el texto que escribí, solté la toalla y me di cuenta que había muchas otras cosas que eran más importantes, que por ejemplo el tema de la escuela a distancia y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo tomé una decisión súper radical que fue ya no más escuela en línea y entonces contraté una chava que es maestra certificada y que viene a mi casa. Mm. Y entonces hicimos un pequeño grupo escolar con Pablo y Daniel, que son los gemelos, y todos los días toman clases. Ay, Entonces ella viene, ella es una chava que yo cuidé cuando era niña, que la verdad me la puse en el camino a la vida, y ella no sale, ella está en su casa, toma su coche, viene a mi casa y se regresa. ok. Entonces empezaron ellos a tomar en clases, porque yo me di cuenta que, a ver, a los 4 años los niños no ponen atención en clases en línea. Yo la verdad es que estaba súper presionada porque a la hora en la que ellos estaban en clase en línea yo tenía que trabajar y además tenía que estar presente y era imposible. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a tomar decisiones radicales. Y una de ellas fue esa. Ujú. Decir, yo no puedo, yo no soy maestra y pues ni modo, voy a buscar la manera de que ellos sí tengan educación, sí tengan aprendizaje, porque precisamente yo trabajo en una organización que defendemos el aprendizaje de niñas y niños y por supuesto que debíamos de empezar por mí. Entonces, hice eso y creo que fue la primera cosa que alivianó mi vida. Después, con Domus, empezamos a tener ya presencia de Emilio va a la escuela, pero va con un monitor, digamos. Él va acompañado todo el tiempo de una persona adulta que está junto con él para que él pueda, digamos, tomar la clase, seguir a la maestra, etcétera, porque como bien dice Angie, el sistema educativo no está preparado para eso, pero eso es tema de otra charla. Entonces, esta chica empezó a venir 2 veces por semana a mi casa a que Emilio tuviera terapias de vida diaria. Y además me deja tarea, porque no es lo mismo, ¿no? Que te digan, bueno, ahí está tu hijo, dale terapia, a Ujú. que aunque tú has visto 1000 veces la terapia y has ido todos los sábados con él durante 8 años, ¿no? Pues no es lo mismo que te sienten y te digan, bueno, pues ahí está tu hijo, ahora tú eres la terapia, a que por lo menos te digan, mira, esta semana vamos a trabajar esto. Entonces, a partir de ahí y a partir de que yo también dije, ya no me importa nada en la vida, o sea, nada de preocuparme, pues, y empecé, por ejemplo, primero yo quería que todo fuera sanísimo, ¿no? Y alimentación súper sana, y entonces aquí sopa de verduras, y
ya, o sea, como que al final dije, es que vamos a hornear galletas, ¿no? Entonces, descubrí en mí la repostera que llevaba dentro, que no horneaba ni cocinaba porque tenía un trabajo fuera de casa. Y entonces empecé a hacer galletas con ellos, a glasear galletas, a hacerles un panqué. Empezaron ellos a involucrarse, incluso Emilio, ¿no? En todo este tema. Y me empecé a dar cuenta de cómo esas pequeñas cosas estaban haciendo que Emilio y yo tuviéramos una unión mucho más fuerte. Hacer el agua de limón, por ejemplo, o mezclar, hacer la mezcla para las galletas, que él está como el niño del video que se come todo antes de hacer el pastel. Pero entonces eso me empezó a mí también a abrir un camino que yo al inicio, soy sincera, en el primer mes yo estaba totalmente cerrada, ¿no? Y ahora como que me doy cuenta que también tiene un beneficio estar aquí con ellos porque los estoy viendo crecer. Y yo, que he sido una mamá que tiene 20 años trabajando, que no ha dejado de tener un trabajo presencial, digamos, fuera de casa, que no he tenido la fortuna de poder hacer home office, estar aquí con ellos es una delicia. Y a veces, bueno, no lo valoramos, ¿no? Entonces, trato, sí me enojo, sí hay días que estoy histérica, ¿no? Porque estoy recibiendo el súper y a la vez entrando a una junta y a la vez calentando la comida y sí, hay días que me siento muy agobiada y muy abrumada, pero trato de verle también ese lado positivo. Y ¿sabes qué? De decir, lo que no puedo hacer, no lo voy a hacer. Y no importa. Hasta aquí puedo y no importa. Claro. Porque eso dañó mucho mi salud emocional en un inicio. Sí. En el texto que escribió Delia, ¿no? Decía, empieza, ¿no? Yo confieso que les he gritado a mis hijos, ¿no? Y la culpa, ¿Sí? así de repente de que, les estoy gritando y están sufriendo a lo mejor violencia y yo soy la mala. ¿Cómo te has sentido, Delia? Y esto de las rutinas, ¿cómo empezaste tú a adoptarlas, pues en casa? O sea, de nuevo, otra vez cuando se quedaron sin escuela. Cuéntanos, por favor. Pues, bueno, primero tengo que decir que yo no quería escribir ese texto. Y muchas gracias a ti que me animaste a escribirlo. No quería escribirlo por 3 razones. Uno, porque soy periodista, así que soy como bastante crítica de todos los temas. 2, porque soy mamá de gemelos. Y 3, porque uno tiene síndrome de Down. Pero sobre todo, creo que no quería escribirlo porque para mí Mamás en Cuarentena es hablar de cuando las periodistas nos convertimos en la historia. Digamos algo así como que estamos viviendo el reportaje que debemos publicar. Y por eso me rehusaba un poco a escribirlo y también porque cada quien, digo, con o sin discapacidad, cada quien vive, digamos, que la familia de acuerdo al contexto y de acuerdo a cómo quieres vivirla, ¿no? Y yo tengo unas ideas, y me encantó lo que decía ahorita Luz, pues sí, muy radicales. O sea, respeto muchísimo todas las posturas de crianza. Las mías, pues sí, fueron muy similares a lo que decía Luz. Yo también dije, no me voy a estresar por estar conectando a los niños. La tecnología, los niños que nacieron en la época digital, la utilizan de otra manera, no para tomar clases. Y yo, a mi hija neurotípica o regular, que es como la llaman los especialistas, yo la veía que realmente sufría con las clases vía Zoom o a distancia, sufría muchísimo. Entonces dije, no, en el colegio pasaron de dar 1 hora diario, que era como adecuado para su edad, 7 años, a dar de pronto 4 horas diario. Y eso me pareció demasiado para una niña tan pequeña. Entonces yo dije, no. Y en algún momento también fue la decisión radical que creo que algunas mamás nos caracteriza. La decisión fue, pues ya no va a tomar clases en línea. Y lo que yo he aprendido, bueno, todas las discapacidades son diferentes. Lo que vive Luz es muy distinto a lo que yo vivo. Yo sé del síndrome de Down y no sé de otras discapacidades. En la escuela pública, CAM, Centro de Atención Múltiple, donde tenía yo a mi hijo, egresó este año del kinder y ha sido un poco, digamos, la pandemia no nos ha permitido entender bien
dónde va ahora a ingresar, ¿no? Y yo reitero, o sea, realmente para mí la educación en general en el país es muy complicada. La educación privada también tiene muchas peculiaridades. Yo con mi hija neurotípica, regular, con mi hija, también como que me ha quedado a deber mucho la educación privada. Entonces, bueno, digamos que en términos de cómo organizarnos en ese tema, yo decidí eso, que la niña ya no iba a tomar esas clases en línea, y en cambio los niños con síndrome de Down, o al menos el mío, es muy visual. Entonces, para él han sido maravillosos todos los programas educativos, muy respetables los programas de la SEP, pero bueno, los programas educativos que están producidos con ese fin. Yo por ahí en el texto platicaba de Plaza Sésamo, no es gratuito, ¿no? Bueno, Plaza Sésamo, un poquito de historia, Emily Pearl Kingsley es una de las escritoras de Plaza Sésamo. Ella se integró al equipo en 1970 y 4 años después, en 1974, tuvo un hijo con síndrome de Down. Y es por eso quizá que Plaza Sésamo logró incorporar como todos estos elementos, ¿no? De inclusión, educación y demás. Y bueno, pues para un niño como el mío es un material muy valioso. Entonces, digamos que también ha sido un poco como tratar de entender a estos dos niños en sus propias necesidades, ¿no? Y mientras para uno funciona muy bien incluso tomar sus clases de Lima Lama en línea, porque son bueno, mi hijo con síndrome de Down es muy visual y le encanta su clase en línea de Lima Lama, pues para mi hija no es así. Mi hija prefiere el juego libre y entonces no quiero voltear la cámara para que no vean cómo tenemos acá un departamento escuela, ¿no? Pero ha sido el entender a los niños en su circunstancia. Pero de las rutinas, ¿cómo lo has logrado mantener? Sobre todo para tu hijo, o sea, que también estaba acostumbrado a las rutinas. Pues es que te digo que para mí la pandemia empezó hace 7 años. O sea, yo he sido siempre una mamá como muy disciplinada. O sea, las rutinas para los niños son certezas, son seguridad, ¿no? Con pandemia y sin pandemia, ¿no? Por eso es que la escuela es tan efectiva, porque saben que se tienen que parar todos los días a las 7, llegar a las 8 y saben lo que va a pasar. A los niños les da seguridad el tener una rutina, porque saben qué va primero y qué va después. Entonces yo digamos que cuando aprendí eso hace 7 años, porque también como que me clavé mucho en todos estos temas, que debo decirlo, o sea, hace 7 años cuando empecé a especializarme en pedagogías alternativas, en cómo utilizar las herramientas, por ejemplo, de arte para ayudar a las personas con algún tipo de desarrollo distinto, ¿no? En ese momento como que todas las mamás a las que les platicaba de esto o de derechos humanos me veían muy raro, ¿no? Así como feíto, así de, ahí viene la mamá rara que nos va a hablar de rutinas, ¿no? Y como periodista, como que el hecho de ser mamá me descalificaba, ¿no? Pero ahora veo que en la pandemia la UNICEF o la UNESCO todos los días publican este tipo de temas sobre que es saludable tener rutinas, que es saludable tener hábitos emocionales, ¿no? La crianza con apego. Entonces, digamos que para mí durante la pandemia solamente fue como ajustarme un poquito a lo que ya tenía. Yo en el texto compartía que, por ejemplo, de las cosas que se me fueron, porque como Luz dice, somos mamás, no somos terapeutas, no tenemos el entrenamiento de una maestra, ¿no? Se me fueron algunas cosas como, por ejemplo, el horario para ir al baño, ¿no? Y entonces en mi hijo eso representó un retroceso, bueno, entre comillas yo lo llamaría retroceso. La verdad es que fue más bien, lo asumo completamente, un error mío, el no haber puesto en el horario que había que marcar horas para ir al baño, ¿no? Y bueno, pues cuando me di cuenta, pues lo volví a poner, que no crean que es un horario militar, así de a las 700 se levantan y a las 710, no, para nada. O sea, es un horario en el que los niños saben que se van a levantar, se van a cambiar la pijama, van a ir a ayudar a hacer el desayuno y diario va a ser lo mismo, diario va a pasar lo mismo, porque eso les da certeza, les da seguridad y la verdad es que incluso les quita como un poco el agobio del COVID, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Y ahora en las rutinas nada más incluimos el lavarnos muchísimo las manos y usar la careta,
Ujú, ujú. Aquí cuando estuvo el cierre de escuelas, que fue varios meses, muchos de los reportajes, ya cuando estaba muy avanzado el confinamiento, trataban sobre las mamás con niños con discapacidad y el abandono que sí sentían, ¿no? O sea, porque pues obviamente no había oportunidad para ellas de dedicarse a otra cosa que no fuera el cuidado de estos hijos. Se los platico porque ya ahorita Luz lo ha comentado 2 veces que no vamos a hablar sobre el sistema, ¿no? Pero sí es importante que hablemos, o sea, sí se sienten como mamás con hijos con alguna discapacidad, sí se sienten abandonadas, o sea, sí, ¿en qué momento estamos? O sea, ¿es algo que nunca se le ha puesto atención? ¿O dónde ven ustedes que sí ha habido esfuerzos o no? ¿O cómo lo ven ustedes? Luz, empieza, porfa. Mira, yo pues hablando desde el privilegio, porque pues yo puedo tener una terapeuta y tener a Domus, como te dije, yo trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama Mexicanos Primero y vemos precisamente política pública educativa. Hace menos de una semana estuve en un seminario que organizamos con maestros de escuelas para niños con discapacidad, estuvieron también personal de Domus, etcétera. ¿Qué se dijo ahí? Principalmente que los niños que los niños más afectados, aquellos que no pueden ser integrados a las escuelas regulares o neurotípicas, que tienen menos, que tienen que ir a los centros de apoyo que son los CAMS, en entidades con altos grados de pobreza, han sido los más abandonados. Niños que no tienen acceso a internet, niños que no tienen acceso a nada y que a veces lo único que recibe un papá es que le diga a la maestra o la terapeuta, dale masaje en los pies por medio de un mensajito de texto, de un teléfono. Entonces, sí hay un abandono grave, gravísimo diría yo, porque el sistema educativo no estaba preparado para esta pandemia, eso es una realidad, pero atendió todo el sector que no tiene discapacidad, y a los niños con discapacidad, la verdad es que los dejó en el abandono. Uh-huh. Y te lo digo porque los programas de televisión, por ejemplo, te dan media hora en las mañanas, creo que es a las 7 de la mañana, de hecho, súper temprano, para darte tips para ver qué hacer con tu hijo. Entonces, es gravísimo porque la falta de rutina, como dice muy bien Angie, y la falta de estar haciendo las cosas una y otra vez, de la mano de alguien que te esté apoyando, que te esté enseñando todos los días, que te esté involucrando y que esté aprendiendo contigo, es un estancamiento para un niño con, como dicen, neurotípicos, que no tienen discapacidad. Pero para un niño con discapacidad es un retraso terrible. Y hoy yo no quiero pensar, bueno, más bien pienso mucho en aquellos niños que no han tenido el apoyo mínimo, ¿no? O una niña con síndrome de Down, ¿no? Que es un caso que nosotros sabemos, que tiene 9 años, que está en la escuela, pero que su mamá no sabe leer y escribir. Entonces le mandan las guías para que la mamá trabaje con la niña, pero la mamá no entiende la realidad de su hija como un profesional. Las herramientas para poder acompañar van quedando en el retroceso y en el avance. Uh-huh. ¿Y tú, Angie, te has sentido abandonada? Pues, bueno, yo me he sentido abandonada, perdón que reitere tanto esto, desde hace 7 años. O sea, yo cuando nacieron mis hijos, no hubo nadie que me dijera, lo tienes que llevar a esta terapia. No hubo nadie que me dijera, esto es lo que tiene. Me acuerdo perfecto que el doctor que los recibió, el pediatra, me fue a dar las condolencias. O sea, yo me he sentido abandonada desde hace 7 años para empezar porque no sé, porque a mí me parece que cuando hablamos de discapacidad, este es un país, sobre todo cuando hablamos del derecho a la educación y el derecho a la salud, donde los padres estamos subsidiando una responsabilidad del Estado
para con las personas con discapacidad. Como dice Luz, nosotras hablamos desde el privilegio y, y, yo creo que solamente la pandemia nos está haciendo voltear a ver la base del iceberg. O sea, claro, o sea, muchas, yo lo veo yo lo comentaba, yo cuando me recibía las tareas del CAM y veía cómo los papás en una condición distinta a la mía mandaban las tareas y cómo los papás trabajaban mucho con sus hijos, yo me sentía responsable de trabajar igual o más con mi hijo, porque yo he vivido una condición de privilegio, ¿no? Y acá hay papás pues que sí, vienen de otros estados de la República, migrantes, hablantes de lengua indígena. Por ejemplo, una mamá que su hija tiene una discapacidad también intelectual, ella es hablante de mazateca, y me decía, yo le hablo en español y en mazateca a mi hija, y la niña es bilingüe. Y yo decía, yo les voy a hablar en inglés y en español a mis hijos, ¿no? Porque yo no sé náhuatl ni mazateca, y mi hijo con síndrome de Down, aunque se le dificulta el habla, pues es también bilingüe. Pero somos los papás los que estamos subsidiando eso, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema que da para mucho, para reflexionar muchísimo, porque pues no son las únicas, o sea, ya sabemos que hay un mundo afuera pero que la verdad hablarlo hace mucho bien porque creo que ambas han tejido redes. Y de eso se trata, ¿no? De seguir tratando y hablando el tema. Yo les quiero agradecer muchísimo a nombre mío y a nombre de Olimpia Velasco, que fue que fuimos quienes armamos todo esto sin querer, que fue saliendo de Mamás en Cuarentena. Y pues que quede como tarea, ¿no? Ponernos a pensar en todos los pendientes que hay sobre la discapacidad y sobre lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Ante todos estos problemas. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran ustedes agregar algo, chicas. Pues yo quisiera solamente un comentario rapidísimo adicional. Yo, bueno, soy periodista desde hace 24 años. Hace 20 años, en el periódico Reforma, con la guía de Héctor Zamarrón, publicamos una serie de reportajes sobre cómo operaba la industria de la lástima en la Ciudad de México a través de las entonces llamadas instituciones de asistencia privada que recibían realmente cantidades millonarias del Monte de Piedad por hacer asistencialismo, muchas de ellas con personas con discapacidad. Y a 2 décadas de esos reportajes, bueno, me parece bien importante hablar de la discapacidad cada vez, alejándonos cada vez más de esos términos rosas, por llamarlos de alguna manera, y porque hablar de discapacidad no es hablar de que las personas que no la viven se sientan afortunadas porque no tienen discapacidad o que valoren más la vida. No. Hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos. Implica hablar de salud pública y de derechos laborales. Entonces, bueno, nosotras mamás que vamos en la primera infancia, cuando hablamos de que los niños con discapacidad tienen que ir a la escuela, no es un capricho de nuestra parte. O sea, lo que en realidad se le está pidiendo al Estado es que cumpla con su obligación de dar educación de calidad a estos niños, porque la educación se necesita para que cuando estos niños sean jóvenes tengan oportunidades laborales que les faciliten la vida independiente. O sea, la discapacidad no es nada más, más bien, ya no debería de ser asistencialismo. Okay. Muchas gracias por haber publicado. No, Cintia, muchas gracias a ti. Tú, Luz, un mensaje para despedirnos. Pues sí, yo en la misma línea de Angie, la verdad es que creo que hablar de discapacidad no es hablar de que, ay, qué bueno que a mí no me pasó, porque eso piensan muchas personas. Es hablar de derechos, es hablar de que nuestras hijas y nuestros hijos tienen derecho a la salud, tienen derecho a una educación incluyente. Y educación incluyente que está en el tercero constitucional y que no se cumple, que queda solamente en el papel, Cintia. Niños que van a la escuela a aprender, que sabemos todos que no aprenden de la misma manera y que no hay maestros formados, no hay materiales adaptados, no hay acompañantes para los niños. Si el Estado realmente quiere hacer un compromiso con la discapacidad, tiene que hacerles cumplir esos derechos, un derecho a una educación digna, una educación de calidad, en la que ellos puedan ser parte
de una escuela sin ser etiquetados, sin ser marcados, sin que haya diferencias y sin que los padres no seamos, como dice Angie, quienes tengamos que resolver todas estas carencias del sistema educativo. Desde donde tú estás, Luz, ¿tienen algún proyecto para invitar a la gente a participar, a quien le interese, a quien tenga un hijo con discapacidad, aunque no tenga un hijo con discapacidad, quien se anime a participar, se puede? Sí se puede. Nosotros no somos una organización como organización de la sociedad civil únicamente para temas de discapacidad, sino para temas de educación incluyente para todas y todos. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros estamos peleando el presupuesto porque todos los programas de presupuestales para las personas que tienen más necesidad, por ejemplo, los niños y niños que hablan una lengua indígena, las niñas y los niños con discapacidad, las niñas y los niños en pobreza extrema, todos esos programas ya no van a tener presupuesto en 2021. Entonces, en nuestra página mexicanosprimero.org pueden entrar para hablarle directamente a los diputados y reprocharles o decirles que este dinero tiene que estar ahí para todos los niños que lo necesiten. Pues muchas gracias. Los invitamos a comprar nuestro libro que está en Amazon y ahí pueden leer los testimonios de Luz Romano y de la Angélica Ortiz. Muchas gracias, amigas, mamás en cuarentena. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Gracias por invitarnos. Hasta luego.